Hablar del Taylor Swift es hablar de una de las figuras más influyentes y estratégicamente brillantes de la música contemporánea. Su estatus va mucho más allá de ser simplemente una artista con récords de ventas y múltiples premios Grammy. Es un fenómeno cultural definitorio que ha redefinido la relación simbiótica entre creador y audiencia. Taylor ha elevado la narrativa personal a la categoría de motor creativo principal, convirtiendo sus vivencias en un espejo lírico en que millones de personas se reconocen. Su habilidad para tejer su biografía en su arte ha creado una lealtad en su base de fans, los Swifties, que es casi única en la industria. Más que una estrella pop, Taylor se ha consolidado como una figura literaria cuyas canciones funcionan como un diario cinemático, creando un universo en constante expansión que invita a la inmersión total. Taylor Allison Swift nació un 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pensilvania. Desde joven demostró una profunda sensibilidad hacia la escritura y la narración. Criada en una granja de árboles de Navidad, su entorno fomentó una disciplina creativa inusual: componer. Tras recibir su primera guitarra, escribir canciones se convirtió en una necesidad catártica que le ayudó a procesar su vida adolescente. Convencidos de su talento y visión, sus padres tomaron la decisión crucial de mudarse a Hendersonville, en Tennessee, un acto de fe familiar que la colocó directamente en el círculo de demos de Nashville. Este movimiento no solo la acercó a la industria, sino que le inculcó la mentalidad de artista emprendedora desde el inicio. Con apenas 14 años logró un hito al firmar un contrato como compositora con Sony ATV, un logro que la convirtió en la autora más joven en ser parte de su prestigiado catálogo. Esto le dio acceso temprano a las estructuras internas de la industria. Con su álbum debut homónimo, Taylor Swift, en 2006, inyectó frescura adolescente al género country, a diferencia de sus contemporáneos. Taylor cantaba sobre la vida de la escuela secundaria con un lenguaje universal, lo que le permitió trascender el nicho del country tradicional y conectar con las audiencias del pop. Fearless, del 2008, es el verdadero parteaguas. Consolidó a Taylor como la cronista de las emociones juveniles y le valió su primer Grammy al álbum del año, convirtiéndola en la artista más joven en la historia en lograrlo hasta ese momento. El álbum funcionó como un puente esencial entre el country y el pop mainstream. Esta etapa marca su transformación del prodigio country al gigante del pop, siempre bajo el estandarte de la autoría indiscutible. Speak Now, del 2010, fue un reto audaz donde escribió todas las canciones en solitario, en respuesta directa a las insinuaciones de la prensa sobre la necesidad de coescritores. El álbum fue una afirmación de su control creativo y madurez prematura, abordando temas de disculpa y confrontación con una lírica aún más detallada. Red, del 2012, marcó una transición sísmica hacia una experimentación sonora que mezclaba country, pop, rock y electrónica, incluyendo la aclamada All Too Well, una balada de 10 minutos que es considerada por muchos críticos su obra maestra lírica. Un ejercicio de composición cinemática que detalla la cronología emocional de una ruptura. 1989, del 2014, fue la metamorfosis total al pop, con este álbum de influencia ochentera y una producción impecable junto a Max Martin y Shellback, ganó su segundo Grammy al álbum del año. La era de 1989 fue clave porque Taylor ironizó brillantemente sobre la narrativa mediática, con hits como Black Space, pasando de la figura de víctima a la de estrategista consciente de su propia fama. Se me olvidó mencionar su álbum Reputation, que se caracteriza por una ruptura radical con el estilo y la imagen previa de Taylor Swift, adoptando una estética y un sonido más oscuro y atrevido. El inigualable magnetismo de Taylor radica en su capacidad para transmutar sus relaciones sentimentales en canciones universales. Esta vulnerabilidad confesional se convirtió en su mayor acto creativo. Sin embargo, su técnica va un paso más allá de lo que se llama la metanarrativa. Ella no solo canta sobre el amor y desamor, canta sobre cómo se siente ser juzgada por cantar sobre el amor y el desamor. Esta capa de reflexión sobre la fama y el escrutinio proporciona a su obra un carácter narrativo único, que resuena con su audiencia y la protege de la misoginia implícita en la crítica. La disputa por la propiedad de sus grabaciones maestras, vendidas por su antiguo sello a Scooter Braun, desencadenó una de las jugadas estratégicas más audaces de la música moderna: regrabar sus 6 primeros álbumes bajo el subtítulo Taylor's Version.
Este proyecto no es solo un acto de resistencia emocional, sino una elección magistral de estrategia empresarial y de empoderamiento artístico a nivel de la industria. Al crear un nuevo catálogo fonográfico que ella sí posee, devaluó el valor comercial de los másters originales en licencias y sincronizaciones. La inclusión de canciones inéditas, como From the Vault, incentivó a los fans a migrar masivamente a las nuevas versiones, demostrando que su legado no está en un contrato, sino en su voz y su capacidad narrativa, forzando a la industria a reconocer el valor del control absoluto del artista sobre su obra. Lover, Folklore, Evermore y Midnight son álbumes sucesivos entre el 2019 y el 2022, que demostraron su consistencia y adaptabilidad. Folklore y Evermore, lanzados en pandemia, la vieron pivotar magistralmente hacia el folk e indie pop introspectivo, donde se permitió crear personajes ficticios liberando temporalmente su narrativa personal. Este movimiento le valió su tercer Grammy a Álbum del Año, que fue Folklore. Midnight, por su parte, regresó al synth-pop conceptual y a la reflexión autobiográfica. En abril del 2024, Taylor sacó un doble álbum sorpresa, The Torture Porn Department y The Anthology, que profundiza en el lado oscuro y dramático de la fama y la ruptura. Este trabajo se erige como una colección de poemas confesionales que abordan el dolor de su separación con Joe Alwyn y el breve, pero intenso y polémico romance con Matty Healy. Musicalmente, retorna a las atmósferas electrónicas y el synth-pop pulido de Midnight, pero con una paleta sonora más sombría y minimalista. Es un álbum denso, cargado de referencias literarias y un enfoque hiperpersonal en la lírica. El álbum es una exploración del artista torturado, un arquetipo que Taylor abraza y disecciona. Las canciones giran en torno al duelo, la rabia, la toxicidad de las relaciones cortas y la frustración de vivir la vida personal bajo el microscopio público. Líricamente es uno de sus trabajos más complejos y autorreferenciales, utilizando metáforas de manicomios, diarios y poetas trágicos. La recepción crítica fue polarizada. Mientras que algunos aclamaron la densidad lírica y la valentía de abordar su dolor con tanta crudeza, otros lo criticaron por una producción inconsistente y un tono excesivamente autocompasivo o vengativo. No obstante, el álbum batió todos los récords del streaming en su lanzamiento, demostrando una vez más el poder cultural de Taylor. Tras el monumental The Eras Tour, lanzó The Life of a Short Girl este 2025, un álbum conceptual que profundiza en la dicotomía entre la figura pública y la persona privada. Es una meditación glamurosa y reflexiva sobre la teatralidad de su propia existencia, con música pop orquestal, chanson francesa y letras que utilizan metáforas teatrales como telones, camerinos, focos, etc., para experimentar la soledad y la actuación constante que exige la fama. La crítica lo recibió con elogios, destacando su ambición y madurez lírica. Fue celebrado como un álbum que prioriza el arte sobre la fórmula comercial y que se atrevió a cambiar de sonido tras la gira más taquillera de la historia, consolidando a Taylor como una analista cultural y existencialista de la vida moderna bajo el microscopio de la fama. El fandom de Taylor es su co-creador más importante y un motor de movilización. La relación se cimienta en una percepción de identidad y vulnerabilidad compartida, reforzada por la constante comunicación directa de Taylor y el juego de pistas o easter eggs, que convierte el seguimiento de su carrera en una actividad de descodificación constante. El poder económico de los Swifties impulsó las Taylor Version y generó el impacto económico sin precedentes de The Eras Tour. El fenómeno se ha vuelto una subcultura propia, ejemplificada por el ritual de intercambio de pulseras de la amistad en los conciertos, un pacto de creación de una moneda social interna del fandom. El lado oscuro del fandom se manifiesta en la toxicidad y el extremismo, un fenómeno que se implica con la polarización de las redes sociales. La crítica más recurrente es la incapacidad de muchos Swifties de tolerar cualquier opinión o crítica negativa dirigida a Taylor y a su obra. Los fans a menudo se movilizan en masa para atacar a periodistas, críticos y otras figuras públicas, usando la narrativa del artista para silenciar el debate sano, lo que a veces ha sido calificado como un tipo de gaslighting cultural.
El carácter confesional de las letras ha llevado a que algunos Swifties acosen digitalmente a las personas mencionadas en las canciones, especialmente tras los lanzamientos de las regrabaciones. Este extremismo interpretativo transforma el arte en una herramienta de venganza o acoso. La estrategia comercial de Taylor, con múltiples ediciones limitadas y vinilos exclusivos, explota el miedo a perderse algo, conocido como FOMO, de sus seguidores, generando una competencia frenética y consumista que algunos críticos consideran una mercantilización excesiva de la experiencia de ser fan. El impacto de Taylor Swift ha trascendido lo cultural y económico para entrar de lleno al ámbito geopolítico de Estados Unidos, principalmente a través de su capacidad para movilizar el voto joven y cambiar su postura de neutralidad a una de activismo selectivo. Durante gran parte de su carrera, Taylor mantuvo un silencio deliberado sobre cuestiones políticas, una postura estratégica para evitar la polarización. Este mutismo terminó en 2018 cuando rompió con el precedente para respaldar públicamente a candidatos demócratas en Tennessee, citando su creencia en los derechos de las personas LGBT y su oposición a la discriminación. En 2020 se posicionó aún más abiertamente. El verdadero poder político de Taylor no reside solo en su respaldo a un partido específico, sino en su capacidad para impulsar la participación cívica. Una simple historia publicada por Taylor en Instagram, llamando a sus más de 280 millones de seguidores a registrarse para votar o a verificar su estado en vote.org, ha promovido un aumento masivo y verificables en el tráfico y registro de votantes. En una ocasión, el llamamiento generó un aumento del 500% en las consultas y llevó a que decenas de miles de personas se registraran en 24 horas. Este efecto es especialmente notable entre los jóvenes y en estados claves, como en Georgia, Michigan o Pensilvania. Su respaldo público a figuras demócratas clave ha sido recibido con reacciones encontradas. Mientras sus aliados celebran su capacidad de movilización, figuras conservadoras han intentado contrarrestar su influencia, llegando incluso a difundir teorías conspirativas que la tachan de ser activo del Pentágono, diseñado para manipular las elecciones. Esta reacción extrema por parte de figuras políticas subraya el reconocimiento de su poder masivo de influencia sobre la infraestructura democrática. Este fenómeno la convierte en una pieza fundamental del panorama político actual, demostrando que una figura cultural con una base de fans tan vasta y comprometida tiene la capacidad de influir en la infraestructura democrática al movilizar a un electorado tradicionalmente menos activo. La vida y obra de Taylor Swift son, en última instancia, la epopeya de un artista que ha convertido cada caída en un escalón y cada herida en una canción. Desde la chica country hasta la estrella global que desafía a las corporaciones y llena estadios, su trayectoria es la prueba fehaciente de que la vulnerabilidad gestionada puede ser la mayor de las fortalezas estratégicas. Sus romances, sus controversias, la batalla legal por sus máster, el profundo vínculo con los Swifties y su probada influencia política son los capítulos esenciales de un relato más grande, el de una mujer que supo narrar su propia vida de manera tan honesta y universal que al hacerlo terminó narrando las alegrías y las angustias de millones. La iniciativa Taylor's Version y el éxito crítico de The Life of a Short Girl son el clímax de esta narrativa, un testimonio de que la propiedad intelectual es tan importante como la creación misma, y que el compromiso cívico de una celebridad puede tener un impacto tangible en la democracia. Taylor Swift no es solo una cantante, es una narradora consumada, una estratega empresarial astuta que reescribió las reglas de la propiedad, un icono cultural y la arquitecta implacable de su propio destino. Su historia no ha hecho más que consolidarse, demostrando que su legado es una fuerza imparable que está redefiniendo el papel del artista en el siglo XXI. Y eso sería todo por el video de esta semana. Hoy voy a cambiar la narrativa y les voy a preguntar a cuántas personas de su círculo cercano conocen que adoran a Taylor. Por mi parte, mi mayor referente como Swiftie es mi hermana mayor, quien fue la que supervisó este guión para que quedara en excelentes condiciones. Gracias por ver este video, recuerden darle like, suscribirse y demás. ¡Hasta luego! Bye bye.